Las aplicaciones RAP se basan en los datos que exponemos a través de las entidades CDS desde la capa de persistencia, que ocurre en los escenarios donde necesitamos valores que no existen en la base de datos. No se pueden determinar por las funciones que tenemos en los CDS. No es posible tenerlo en base a las transformaciones de otros datos, sino que necesitamos llamar a un servicio web de otro sistema, de otro fabricante. No es posible actuar sobre los datos actuales. Se podría determinar la clase de entrega, un tipo de IVA que depende de un documento de la entidad del Estado, donde se llama a un servicio web para determinar este tipo del porcentaje de IVA. Otras situaciones donde existe la posibilidad de agregar y exponer a través de la capa SADL, Service Adaptation Description Language, elementos que llamamos elementos virtuales que se determinan en la capa ABAP. En esta lección iremos a habilitar este elemento virtual a través de la vista de proyección de tipo query para disponer tanto visualmente como a la vinculación a la clase ABAP que se va a encargar de implementar la lógica. En Eclipse volvemos a la lógica de nuestro objeto de negocio representado por esta definición, donde tendremos prácticamente todo lo que contempla nuestro objeto de negocio representado por esta CDS, que estaría representada en la capa superior por el Travel Consumption, donde tenemos una proyección cuyo provider contract es Transactional Query. Aquí es donde podemos decidir, después del precio total, por ejemplo, agregar un elemento que no existe, un elemento virtual. Le indicamos a través de la palabra reservada virtual, que sería un elemento nuevo que virtualizamos. Price with VAT lo ponemos en nuestro caso el precio con el IVA, indicando que la lógica o el código fuente podría tener toda la complejidad. La idea es de entender cómo exponer este elemento virtual y cómo implementar la clase que se hace responsable de ofrecer la información o la lógica y el código fuente. Le tenemos que indicar después con 2 puntos cuál sería el tipo. El mismo tipo lo podemos determinar desde el total price, donde accedemos a la tabla y observamos que tenemos este elemento de datos. Este elemento de datos es un currency con una longitud de 16 con 2 decimales. Queremos aprovechar el mismo elemento de datos para asignarlo como tipo en el elemento virtual. En este momento, dado que es un currency, necesita la vinculación del objeto semántico. La misma notación semantic la iremos a asignar para este elemento. No es suficiente. Aunque con Shift F1 podemos formatear, tenemos el código sin ningún error, incluso se podría intentar activar. Esto no quiere decir que ya determinamos el valor. Primero entender que esta determinación, por mucho que hacemos F8 incluso después de la implementación del código fuente y de la asignación de la clase, en la herramienta de tipo Data Preview, aquí no iremos a obtener el valor real. Este valor real se va a obtener en la interfaz de usuario, donde se ejecuta la capa SADL, Service Adaptation Description Language. Este aspecto aún no lo hemos cubierto, no tenemos la clase implementada, no tenemos ni siquiera la asignación de dicha clase. Iremos a observar un error y aquí es donde quería llegar. Por un lado, le indicamos que exponemos un elemento virtual que el compilador no lo detectó como un error, en cambio en tiempo de ejecución, cuando realmente se solicita el dato, no es como el data preview del backend. Esta herramienta no considera los elementos virtuales, no lo tiene en cuenta. Por eso mencionaba que la capa del servicio, Service Description Adaptation Language, es la que intentó determinar el valor. Como no tenemos la asignación de la clase responsable y no se ha conseguido determinar el valor, iremos a continuar con otra anotación llamada Object Model. Después tenemos lo que sería Virtual Calculated By. Esta propiedad me permite asignar en la capa ABAP y con 2 puntos una clase que va a implementar la lógica. ZCL le indicamos virtlm
saddle y después finalizamos con el mismo nombre o sufijo locally. Iremos a tener una queja porque la clase realmente no existe. Aparte, se podría asignar una etiqueta para este campo a través del End User Text Label. Y la etiqueta le podemos poner VAT Included, del modo que en este precio iremos a tener incluido el IVA por cada precio del viaje. Para solucionar la queja del compilador, iremos a copiar el nombre de la clase que hemos asignado y en la carpeta Source Code Library, en las subcarpetas de las clases, es donde creamos esta clase ABAP. Virtual Element le podemos asignar como descripción, next de nuevo, y dejaremos la clase activa. Simplemente con activar la clase sería suficiente para eliminar el error que tenemos en la capa del consumo. Esto quiere decir que si refrescamos en la interfaz de usuario, ¿sería posible evitar el error que vimos? No, tampoco. ¿Por qué? Porque hace falta implementar la interfaz del saddle exit y dar vida a los métodos obligatorios que tenemos que implementar. Todo esto en las siguientes lecciones.